Bueno, aquí podemos ya observar nuestra resistencia. Digamos, esta tablita nos va a dar también una especie de guía para saber un poco, para dar un poco más de claridad al momento de explicar el valor y el código de colores de la resistencia. Entonces, como les había comentado hace un momento, en una resistencia vamos a encontrar 4 bandas, de las cuales una de ellas será dorada o plateada. Estos colores particulares nos van a decir a nosotros la tolerancia de la resistencia. Más adelante explicaré un poco acerca de qué es la tolerancia y para qué la usamos, que digamos un parámetro muy importante en cuanto al funcionamiento de la resistencia. Bueno, como les mencionaba, entonces estos dos colores no solamente nos da la tolerancia, sino que también nos muestra el orden en el que va el código de colores o la posición en la que leeremos la resistencia. Entonces, siempre ese tipo de colores como el dorado y el plateado va a ir al costado derecho de la resistencia y leeremos los códigos de izquierda a derecha. Entonces, como observamos, aquí está el plateado o color plata al final. Nosotros leeremos la resistencia entonces de derecha a izquierda. Entonces, si observamos aquí en la tabla, podemos observar que cada color tiene un color específico. En este caso, el negro es 0, el café es 1, el rojo es 2, el naranja es 3, el amarillo 4, y así sucesivamente hasta que terminamos la tabla completa. Entonces, ¿qué pasa? La primera banda será un número, tal cual así lo leeremos. En este caso, en esta resistencia es el negro, lo leeremos como 0. La segunda banda también la leeremos como un número. En este caso es rojo y equivale a 2. La tercera banda no la leeremos como un número, sino como el multiplicador. O, para facilitarlo un poco más, el número de ceros que tendrá nuestro valor de la resistencia. Entonces veamos, negro es 0, rojo es 2 y el verde es 5. Entonces serían 5 ceros agregados a un 2, lo que equivaldría a 200.000 ohmios, con una tolerancia en plata que sería 10%. Entonces, ¿qué nos dice la tolerancia? Que nosotros al momento de hacer la medición, de colocar nuestras puntas de nuestro multímetro aquí en la resistencia, no puede la resistencia tener su valor por debajo del 5% de lo que equivale, cuando es dorado, de lo que equivale a la resistencia, o por encima del 5% del valor cuando es dorado nuestra tolerancia. Cuando es plateado no puede ser el valor de la resistencia menor del 10% o por encima del 10% del valor de nuestra resistencia, porque esto nos indicaría que la resistencia se encuentra dañada, que está con defecto de fábrica. Entonces, bueno, ahora vamos a explicar un poco las mediciones de la resistencia utilizadas en las escalas seleccionadas en el equipo de medición. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que debemos hacer primeramente es calcular a hoja o leyendo el código de colores, si ya no lo sabemos de memoria, y determinando el valor de cada resistencia. Entonces, en este caso vamos a tomar una resistencia así al azar. Tomemos esta que está aquí, esta que está aquí. Esta que está ahí, podemos observar que tiene rojo, rojo y debemos observar bien el color. Me parece que es violeta, veámoslo bien, porque me parece también café. Entonces es café, café, sí. Rojo, rojo, café. Entonces, como yo les mostraba, aquí podemos ver que el dorado está al costado izquierdo. Entonces, nosotros en este momento tenemos la posibilidad de correr el protoboard, darle la vuelta para hacer la lectura, nuestra lectura de derecha a izquierda. Digamos que ya en un circuito real en el que no podemos girar, debemos entender que entonces haríamos la lectura del lado opuesto de la banda dorada hacia la banda dorada.
En este momento, pues de izquierda a derecha, pero si estuviera de esta forma, sería de derecha a izquierda. Entonces, la primera banda sería rojo, que equivale a 2, la segunda rojo, que equivale a 2, y la tercera marrón, que equivale a 1. Entonces sería un 0. Entonces el valor de esta resistencia sería 220 ohmios, con una tolerancia del 5%. ¿Qué pasa? Cuando vamos a tomar la medición de esta resistencia en nuestro multímetro, debemos colocar una escala superior a 220 ohmios. Entonces ya vamos a observar, busquemos aquí también multímetro. Vamos a ver imagen aquí de la imagen del multímetro. Nos quede claro, tomándolo aquí de manera directa. Esperemos aquí un momentico que cargue. Entonces, observemos aquí la imagen de este multímetro que nos muestran aquí, y podemos observar pues que hay unos parámetros ahí de medida, ¿cierto? Entonces vemos en esta zona que tenemos pues unas escalas con las que nosotros nos vamos a apoyar para tomar dichas mediciones. Entonces es muy sencillo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar una escala superior a 220 ohmios. Entonces aquí vemos 220 ohmios. Bueno, aquí vemos una de 200. Esta escala de 200 no nos serviría porque nuestra escala es de 220. Entonces, ¿qué hacemos? La escala siguiente, que sería 2000 ohmios, graduaríamos aquí nuestro multímetro y tomaríamos la medición en paralelo, es decir, colocando las puntas del multímetro en cada punta de la resistencia. La resistencia nos debe dar el valor, o sea, el valor que nos va a dar como resultado debe estar dentro del 5% del valor total de la resistencia. No puede estar por encima del 5% del valor total de la resistencia, ni por debajo del 5% del valor de la resistencia, porque nuestra banda o nuestra tolerancia es del 5%. Miren que es color dorado. Entonces, volvamos nuevamente aquí a nuestro taller. Bueno, explicar las mediciones de corriente y tensión eléctrica en todo el circuito con las respectivas escalas utilizadas en cada medición. Entonces, bueno, es muy importante el tema de las escalas. ¿Por qué? Porque nunca nos va a dar una medida si nosotros colocamos los parámetros de nuestro multímetro por debajo de la escala a calcular. Entonces, de ahí la importancia de conocer el código de colores. Si nosotros no sabemos el código de colores, se nos va a dificultar al momento de medir una resistencia, porque podemos colocar el parámetro demasiado amplio o por debajo y nos daría 0. Ahí automáticamente nos daría la medida. O lo pondríamos demasiado alto, entonces ya no me daría 220 ohmios, sino que me daría, por poner un ejemplo, 0,22 ohmios. Entonces no ohmios, sino ya sería micro ohmio o etcétera. Entonces, a lo que voy es que debemos conocer la escala a la que vamos a trabajar en nuestro multímetro. Así, de la misma forma, la medición de voltaje, de corriente de cada una de las resistencias. Entonces, si nosotros realizamos de manera operativa o manual la distribución, por decir un ejemplo, yo pongo 9 voltios aquí, la resistencia que tengo, y empiezo a calcular cuánto es el voltaje que tiene, cuánto es el voltaje que ahora llega aquí, cuánto es el voltaje que está aquí, y así al momento de yo medir voy a tener pues unos parámetros correctos. O lo que podríamos hacer al momento de medir el voltaje es que si yo sé que aquí tengo mi voltaje total 9 voltios, yo sé que aquí en todas estas resistencias va a haber un voltaje menor a 9 voltios. Entonces yo puedo poner en mi escala del multímetro, busquemos aquí nuestro multímetro, la imagen del multímetro que habíamos escogido, que es este que está aquí. Busquemos aquí para que podamos observar. Entonces sería voltaje. Les recuerdo también que sería voltaje de corriente directa, es decir, este voltaje que aparece aquí, no este voltaje de acá.
Si utilizamos estos parámetros no nos daría, porque estaríamos midiendo con los parámetros de la corriente alterna un voltaje de corriente directa. Entonces, como yo sé que el voltaje que maneja mi circuito es de 9 voltios máximo, la escala a la que yo voy a coger debe ser superior a 9 voltios. Entonces vemos una escala aquí muy sencilla de 20 voltios. Ahí me da un voltaje correcto, me da una medición muy buena, muy precisa. Si yo me paso y escojo, por decir un ejemplo, 2.000 millones de ohmios, o sí, entonces, o aquí, o 200 o 600 voltios como referencia, ya estaría colocando un parámetro demasiado exagerado. Entonces, me va a aparecer una medida de, por decir un ejemplo, de 0,0 y eso me complicaría un poco más. Entonces, para medir voltaje es importante saber que el voltaje lo medimos en paralelo. Entonces, si nosotros queremos saber, por decir, vamos a verlo aquí mejor en el plano que nos aparece en el taller. Si yo quiero medir el voltaje que hay en esta resistencia, yo lo que hago es que ubico mis puntas, mis pines del multímetro en paralelo. Es decir, una punta aquí y la otra punta aquí. Conocería el voltaje de esto. Si quiero saber cuál es el voltaje que hay aquí en la resistencia 3, pues yo coloco un pin aquí y coloco un pin aquí. Siempre en paralelo a la medida que voy a realizar. Si yo quiero saber cuánto es el voltaje que hay aquí en la resistencia 5, yo pongo aquí mi punta y pongo la otra punta aquí y ya sabría el valor del voltaje que hay en la resistencia 5. El voltaje que hay en la resistencia 4, como está en paralelo, debe ser el mismo voltaje teóricamente de la resistencia 5. Entonces, si yo quiero saber el valor de la resistencia 2, el voltaje que hay, yo mido aquí desde este nodo, de esta unión que hay, hasta esta punta, siempre en paralelo a la medida que voy a obtener, que voy a hallar con la ayuda del multímetro. Entonces, en el caso de la corriente ya se nos presenta una dificultad un poco mayor. ¿Por qué? Porque en el caso de la corriente eléctrica alterna tenemos una ventaja, y es que la corriente podemos medirla con una pinza voltiamperimétrica. Pinza amperimétrica. Entonces, podemos observar que en esta pinza que está aquí, que ya nos está cargando, tiene como una especie de boca o de aro en la punta, este arito que vemos aquí. Este arito nos permite nosotros, al presionar este botón, que ella abra y que el cable quede aquí, como de esta forma, dentro de este aro, midiendo así el campo magnético que hay en el conductor, midiendo así el campo eléctrico que hay en el conductor, y por medio de él determinar digamos la corriente que está pasando a través de él. Entonces, en los circuitos de corriente directa, esto no podemos manejarlo porque se manejan realmente pues corrientes muy bajas, y pues la forma de medida entonces nos cambiaría también muchísimo. Entonces, volvamos a nuestro plano. Si yo quiero saber cuánta corriente pasa por este punto de aquí, lo que yo debo hacer es interrumpir el circuito. Esto sí lo vamos a observar con la protoboard para tener de pronto quizás una imagen un poco más clara o más real de la medida. Entonces, lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Entonces, tomamos para medir, por decir, vamos a tener aquí, para tomar la medida de cuánta corriente hay en esta resistencia, yo necesito abrir la resistencia. Entonces, yo abro esta resistencia, me queda el terminal hacia arriba, está la resistencia abierta.
Entonces yo lo que haría sería puentear mi multímetro, colocando una punta aquí, un pin, y haciendo el cierre del circuito donde finalizaba la patica de la resistencia, que en este caso sería pues esta columna que hace continuidad con la conexión de esta resistencia que está aquí, tal cual aparece en el plano. O sea, lo que nosotros hicimos aquí en este momento fue desaparecer esta punta de aquí, desaparecerla, y hacer un puente con nuestro multímetro que va de aquí. Nuestro multímetro estaría aquí y nuestra punta finalizaría ahí. Entonces, ¿qué pasa con ello? Lo que ocurre es que la corriente estaría pasando por nuestro multímetro y regresando nuevamente haciendo el cierre del circuito. Y por medio de esto podríamos hallar la corriente de esa resistencia. El funcionamiento o la forma de medida es exactamente la misma para todo el circuito eléctrico de resistencias, y poder hallar la corriente que pasa por cada una de ellas. Entonces creo que con esto ya quedó pues explicado el montaje, la conexión, el código, la forma de medida de la resistencia, la medición de la corriente y de la tensión eléctrica de los circuitos y las respectivas escalas que debemos tener en cuenta. Entonces, esto es importante porque también al momento de medir la corriente nosotros debemos buscar que en nuestro multímetro los parámetros sean corriente, no solamente corriente, sino también corriente continua, y que nuestra escala esté bastante baja, para así nosotros poder determinar de manera correcta nuestra medida o poder incluso hallarla, porque si nosotros nos colocamos por debajo, una resistencia por debajo, no podremos hallar el valor de la resistencia. Entonces muchas gracias y aquí termina nuestro video.